su atención y gentileza. Muy buenas noches, estimados participantes. Es un gusto saludarlos a través de esta plataforma virtual. El día de hoy vamos a disertar sobre un tema muy interesante que está relacionado al diagnóstico de COVID-19, la importancia de las pruebas rápidas y moleculares. Hemos podido observar con bastante preocupación en esta tercera ola de esta pandemia del COVID-19, el número de casos se ha incrementado de una manera exponencial. Vemos con bastante preocupación que hemos superado, ¿no?, los indicadores de la primera ola y de la segunda ola, y vemos de que realmente ya es una situación preocupante porque no se estimaba que tenía esta rapidez en la transmisibilidad de este mortal virus, ¿sí? Consideramos que es oportuno, ¿no?, hacer el diagnóstico precoz de esta enfermedad del COVID-19 y tratar de determinar, ¿no?, en qué fase se encuentra la enfermedad para poder brindarle el tratamiento que sea pertinente. Si bien es cierto, de la primera ola y de la segunda ola hemos ganado experiencia, pero lamentablemente hemos podido observar que este virus no genera una serie de cambios, una serie de modificaciones en su estructura genética, ¿sí? Inicialmente hemos tenido una serie de variantes, ¿sí? Empezamos con la variante alfa, ¿no?, que se inició, ¿no?, que tuvo un predominio en el Reino Unido, después la variante delta, la variante beta, después la variante gamma y después la variante delta, ¿no?, que hace poco hemos estado atravesando con esta nueva variante y hoy tenemos esta nueva variante que es la variante Omicron, que tiene una capacidad de transmisibilidad muy alta. Y por eso que ha superado, ¿no?, la primera ola y la segunda ola de contagio. Y por eso que es una preocupación la que tenemos hoy en día en relación a esta nueva variante que lamentablemente está afectando a la población peruana, ¿sí? Por eso que vamos a tratar de brindarles todos los aportes que sean necesarios y sobre todo, ¿no?, la forma como debemos hacer el abordaje de esta enfermedad que lamentablemente no lo podemos controlar, ¿sí? Muy bien. Bueno, antes de empezar con este ciclo de capacitaciones, siempre es pertinente agradecer a nuestro Hacedor por la vida y por la salud. Sabemos que en la primera ola y en la segunda ola del COVID-19 hemos tenido muchos colegas que han fallecido, personal de salud que ha ofrendado su vida, ¿no?, en el cuidado de la vida y la salud de las personas. Y a veces nosotros no lo recordamos con bastante nostalgia, porque en realidad es una situación crítica. Y queremos de que la población también contribuya en el control, en la mitigación, evitar la propagación de este nuevo virus, de esta nueva variante. Por eso que es pertinente que cada uno de ustedes, ¿no?, genere un proceso de sensibilización a la población para evitar nuevamente generar, pues, ¿no?, una multiplicación exponencial del número de casos. Lastimosamente es un problema de salud pública y donde todos nosotros estamos comprometidos, ¿sí? Muy bien. Vamos a empezar indicando algunos conceptos preliminares, ¿no?, que hacen referencia a la importancia del diagnóstico y tratamiento y prevención de esta enfermedad del COVID-19. Ustedes saben que la enfermedad del COVID-19 ha sido producida, es una enfermedad infecciosa provocada por el virus del SARS-CoV-2. Acuérdense que este virus, ¿no?, lógicamente que hace décadas, ¿no?, hace décadas, el SARS-CoV se produjo, ¿no?, en los países asiáticos. Entonces, es un virus que lamentablemente ha ido modificando su estructura genética, ¿no?, a medida que ha ido generando la multiplicación. Entonces, es pertinente conocerlo para poder controlarlo, ¿no?
Yo no puedo controlar algo si es que yo no lo conozco. Por eso que el comportamiento epidemiológico es necesario, es sustancial, ¿no? Por eso que si ya conocemos cuál es su mecanismo de propagación, entonces sabemos cómo controlarlo, ¿no? El problema que está generando es la resistencia a la población a todas las medidas que se han adoptado, ¿no? A todas las medidas de prevención y control. Lamentablemente la población no está contribuyendo y por eso que vemos que el número de casos se ha incrementado de una manera significativa. La mayoría de las personas que padecen la enfermedad del COVID-19 sufren síntomas de intensidad leve a moderada, ¿no? Que se recuperan sin necesidad de tratamientos especiales. Pero algunas personas van a progresar a casos graves y necesitan atención médica. Ustedes han podido observar todo el problema que hemos tenido en la primera ola y en la segunda ola, ¿no? Y gracias a este programa de inmunización masiva que se está haciendo en nuestro país, lógicamente que por lo menos ya tenemos una herramienta con que defendernos, ¿no? Contra este mortal virus, ¿sí? Entonces, si bien es cierto, todas las personas que han sido vacunadas hasta el momento, ya superamos más del 50%, estamos aproximándonos al 70% de toda la población inmunizada, entonces eso por lo menos nos da un rango de protección y se está evitando que las personas progresen a casos graves. Lastimosamente no tenemos una capacidad resolutiva para poder atender casos graves. Por eso que es importante fomentar en las personas, porque todavía tenemos resistencia por un sector de la población a este programa de vacunación. Entonces tenemos que sensibilizar a las personas que por lo menos tengan esta protección y evitar que progresen a casos severos. Una persona que no ha padecido la enfermedad del COVID-19 en la primera ola, en la segunda ola, y que no está protegida, que no tiene protección, lamentablemente es una persona que posiblemente puede progresar a un caso severo, ¿sí? Se puede complicar. Y encima, si todavía tiene problemas de qué, de factores predisponentes, tiene enfermedades preexistentes, eso aún agrava más la situación. En estos momentos estamos observando las personas que se están complicando y que están progresando a casos graves, es justamente son personas que no están vacunadas, ¿sí? Las personas que no tienen ningún tipo de protección, personas que tienen enfermedades preexistentes, personas diabéticas, personas hipertensas, personas que lamentablemente tienen, ¿no? Disminuido su sistema inmunológico, padecen de enfermedades inmunosuprimibles, padecen enfermedades oncológicas, entonces es un problema de salud pública. Por eso que necesariamente tenemos que hacer un proceso de sensibilización para que estas personas puedan, ¿no? Protegerse y evitar el contagio. En relación a la gravedad de la enfermedad, a la fecha se desconoce si el cuadro clínico de esta infección, de esta nueva variante, es más grave que lo ocasionado por las otras variantes anteriores. Todavía no se tiene una información exacta, ¿no? Si la gravedad de esta nueva variante, ¿no? Incluida la variante Delta, lógicamente que sí tiene la misma severidad. Pero como lo que estamos observando, el comportamiento epidemiológico puede ser que pueda generar, porque existe una alta probabilidad que pueda generar complicaciones, ¿sí? Por eso que con la experiencia que tenemos ahora en los hospitales, lógicamente que ya se tiene mejor referencia para hacer un abordaje y tratar de controlarlo. Por lo menos ya se ha ganado bastante experiencia en la primera ola y en la segunda ola. Entonces, ya en esta tercera ola, lógicamente que se está tratando de disminuir la tasa de mortalidad con una manera de prevención. Por eso que si nosotros queremos evitar que las personas se contagien, necesariamente pues, tenemos que seguir con las medidas de protección, con las medidas de seguridad que están establecidas. Ya las medidas de prevención están diseñadas, ya tenemos normas, tenemos disposiciones. El problema es que hay una resistencia muy agresiva de parte de la población a querer cumplir todas las normas y disposiciones. Nos indican que es probable
que esta nueva variante tarde un año más en conocer la gravedad de los síntomas causados por esta variante, esta nueva variante, la variante Omicron. Todavía estamos viendo recién los primeros casos, se están multiplicando, pero todavía no llegamos a determinar con precisión la severidad de esta enfermedad. Entonces, lo que tenemos que hacer es justamente tratar de identificar de una manera oportuna los síntomas graves y evitar que estos pacientes progresen a la muerte. ¿Sí? Como es de su conocimiento, el ingreso del virus, frecuentemente este virus ingresa por la vía respiratoria. ¿Sí? La forma como ingresa es la vía respiratoria. Este virus, lógicamente que tiene un diámetro de 0,12 micras, ¿sí? 0,12 micras, ¿no? Por eso que ustedes han podido observar, cuando una persona tose, una persona estornuda, ¿no? Y si nosotros estamos muy cerca a esa persona, lógicamente que nosotros podemos, inhalar ese virus. Por eso que una forma de protegernos, como tiene este diámetro, ¿no? Como tiene este diámetro, este virus, lógicamente que puede quedar suspendido por un espacio de tiempo, ¿no? En el espacio, y si nosotros estamos en un espacio confinado, en un espacio aglutinado, existe alta probabilidad de que nosotros podemos inhalarlo. Por eso que es oportuno que ustedes observen que necesariamente toda persona yo lo tengo que considerar potencialmente infectado. Lamentablemente no me puedo confiar en nadie. Está que muchas personas en estos momentos indican como ya tienen la primera dosis, ya tienen la segunda dosis y ya tienen la tercera dosis, muchas personas han disminuido la guardia. Y estamos observando con bastante preocupación que no están utilizando la máscara de protección de una manera Lourdes, adecuada. Lourdes, un favor. La llave me puedes dar nomás ya, por favor. Gracias. A ver, le voy a agradecer por favor a la participante si puede colocar en silencio. A ver, la participante Galaxy, a ver si puede colocar en silencio. Galaxy A20S. Le voy a agradecer por favor si puede colocar en silencio para no perturbar la exposición. Galaxy A20S. Ya, muy bien, gracias. Ya, muy bien. Bueno, les estaba haciendo referencia, por favor, a la forma como ingresa el virus, ¿no? El virus a nuestra vía, ingresa a nuestro organismo, preferentemente ingresa por vía respiratoria. Yo sé, entiendo que en esta época de verano, usar la mascarilla, lógicamente que genera cierta incomodidad. Ya estamos experimentando una ola de calor, ¿no? Y a veces el uso continuo de la mascarilla, lógicamente que el uso prolongado a veces incomoda a las personas. Por eso que hemos visto que muchas personas lamentablemente no están utilizando de una manera correcta la mascarilla. ¿Sí? El problema está que no sabemos qué persona esté infectada y qué persona no esté infectada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que generar? Si yo salgo de mi casa, yo sé que en mi casa, yo sé que en mi casa, probablemente mi familia no está contaminada. Pero si yo salgo a la calle, me movilizo para ir a mi trabajo, el problema está que en la movilización existe el riesgo. Bueno, acá en Lima utilizo el tren eléctrico, utilizo el transporte público. Y el problema está de que ya no hay distanciamiento social.
Lastimosamente, en los vehículos de transporte público ya no hay distanciamiento social, inclusive el vehículo va aglutinado, ¿no? Sin una adecuada ventilación, entonces existe el riesgo potencial que yo me pueda contaminar en el transporte público. Y el problema de esta nueva variante, el problema que tiene alta transmisibilidad. No es como en la primera ola que yo contagiaba a una persona, 2, 3 personas mínimo. En la segunda variante, tercera variante, contagiaba de 3 a 5. Ahora puedo contagiar más de 8 personas. Entonces el problema está de que tiene alta transmisibilidad. Entonces lo que se requiere para que no ingrese a mi vía respiratoria, lógicamente que lo que tengo que hacer cuando estoy en una zona de riesgo, estoy en una zona que yo considero potencialmente de riesgo y hay personas que probablemente estén contagiadas, es preferible usar la mascarilla. Acuérdense que esas mascarillas, esas mascarillas quirúrgicas de 3 capas, ¿no? Han demostrado que solamente tiene 75% de protección. 75% de protección. Por eso que han indicado, han recomendado la comunidad científica internacional que por lo menos, como tiene 75% esas mascarillas comunes que utilizamos, ¿no? Como tiene 75% y hay un 25% que yo me pueda contagiar, por eso que han recomendado usar doble mascarilla. Por lo menos para llegar a un 80 o un 90% de protección. Pero estamos viendo que lastimosamente las mascarillas de tela no me aseguran una protección adecuada. Para esta nueva variante Omicron, su protección es muy baja, muy baja. Por eso que no recomiendan mascarillas de tela. Por eso que tenemos que utilizar, si yo estoy en un espacio donde existe alta probabilidad de contagio, tendría que hacer el esfuerzo de usar esta mascarilla N95. Esta mascarilla N95 está demostrado por la comunidad científica internacional, está demostrado que tiene una capacidad de protección de 95%. La NF95 también tiene 95% de protección, porque tiene la capacidad de poder retener 0,1 micra. O sea, puede retener al virus, a esta nueva variante, este virus Omicron, lo puede retener. ¿Por qué? Porque es menor el diámetro de este virus, no es mayor que el diámetro de la mascarilla N95. Por eso que en los hospitales se utiliza esta máscara N95, porque si no, pues me contagiaría. Entonces, existe esa necesidad, ¿sí? Ahora, lógicamente, cuando una persona estornuda, lamentablemente hemos visto que en los hospitales, a veces una persona estornuda en el ascensor, tose en el ascensor. Y ustedes saben que el ascensor es un espacio cerrado. Se abre y se cierra y no está ventilado. Entonces, en algunas situaciones estamos cometiendo el error de que sube una persona contaminada en el ascensor, sube y lastimosamente me deja el virus, ¿no? En ese espacio cerrado. Y como no hay ventilación, todas las personas ingresan y como el virus está flotando, existe la probabilidad que nos podemos contagiar. Por eso que la recomendación, si ustedes son profesionales de la salud, utilizan las escaleras. Es preferible utilizar las escaleras. Bueno, cuando sea, pues, bueno, si estás trabajando en el Hospital Rebagliati que tiene 14 pisos, bueno, tendrás que utilizar pues el ascensor, no te queda otra cosa.
porque no vas a treparte 14 pisos, vas a llegar fatigado, agotado, cansado, y encima con este calor, entonces no es recomendable. La recomendación es utilizar tu máscara de una manera adecuada. Por eso que tenemos que observar, recomendar a los pacientes que por lo menos utilicen la mascarilla en las mejores condiciones, en espacios cerrados. Hemos visto, lamentablemente, en el sótano no hay buena ventilación. No hay buena ventilación. En algunos casos, espacios cerrados, espacios confinados, poca ventilación. Y encima llega un paciente para hacerse una tomografía pulmonar y encima el paciente tose y el paciente estornuda, me deja el virus. Y es ahí donde el otro paciente que no tiene una protección adecuada, ahí se contamina. Porque en esa sala de espera no solamente hay uno, hay dos, hay tres, hay cuatro. Y es la forma como se puede diseminar el virus. Por eso que en realidad el control de este virus, como tiene alta transmisibilidad, como genera aerosoles, ¿no? Lastimosamente, pues es el uso de la mascarilla y el distanciamiento social. Mantener una distancia así tosa, por lo menos ya con la mascarilla, que es el primer escudo, por lo menos no va a salpicar. Por eso que la distancia es importante. Veo con bastante preocupación en la farmacia, la gente aglutinada. Muy cerca, lastimosamente, por el hecho de sentarse en una banca, lastimosamente muy cerca. Y encima tiene problema agregado, problema respiratorio. Entonces son cosas que estamos observando que lamentablemente están generando incremento del número de casos. ¿Sí? Entonces, necesariamente, para evitar que se siga propagando, que se siga diseminando, necesariamente ya depende de nosotros mismos. Posiblemente van a existir nuevas variantes. La comunidad científica internacional indican que estas mutaciones, ¿no? Estas condiciones de la estructura genética del virus obedece a la elevada propagación del virus. Mientras que más se propague, existe la posibilidad de que este virus modifique su estructura genética. Por eso que esta nueva variante a veces está burlando el sistema inmunológico. Por eso que hay algunos pacientes que tienen la primera dosis, tienen la segunda dosis, tienen la tercera dosis y también están haciendo casos leves. Están haciendo casos leves o están haciendo casos moderados. No están progresando a casos severos porque ya tienen por lo menos, ¿no? Una inmunidad de las 3 dosis que han recibido. Pero pueden transmitir el virus, ¿no? Al resto de la familia. Por eso que necesariamente tenemos que pensar no solamente en nosotros mismos, sino también en el resto de nuestra familia. ¿Eh? Por eso que nosotros sabemos a lo que nos exponemos. Sabemos a qué nos estamos exponiendo y también tenemos que saber cómo protegernos. ¿Sí? Acuérdate que tu pulmón, el problema es que este virus tiene una predisposición muy alta por las células pulmonares, por los neumocitos tipo 2. ¿Y por qué? Porque el neumocitos tipo 2 es el que produce el surfactante. Acuérdate que el surfactante son unas proteínas. Entonces, ¿para qué se produce ese surfactante? Lógicamente que se produce ese surfactante para disminuir la tensión superficial del alveolo, para que este alveolo pueda ventilar y pueda generar intercambio gaseoso. Acuérdate que este virus, cuando compromete la salud de la persona, me inflama el parénquima pulmonar, me altera la distensibilidad pulmonar. Y por eso que el paciente tiene dificultad para respirar, por eso que tiene esa sensación de falta de aire, por eso que se fatiga, por eso que tiene cansancio. ¿Eh? ¿Por qué? Porque está inflamado tu parénquima pulmonar, está inflamado tu alveolo, no genera adecuado intercambio gaseoso. Por eso que el pulmón es el órgano que sufre más
¿Por qué? Porque antes, en las otras variantes, lógicamente que lo primero que te generaba era pérdida del olfato, se alojaba en tu nasofaringe, te generaba pérdida del olfato, pérdida del gusto, te generaba, ¿no? Dolor de garganta, te generaba dolor de cabeza, malestar general. Después, ya cuando tu sistema inmunológico lo reconocía, no generaba alza térmica, pero ya estaba contaminado. Al inicio no podemos determinar. Ahora, esta nueva variante Omicron, lógicamente que tiene el comportamiento como la gripe, ¿no? Como la gripe. Entonces, ustedes saben que con un proceso, un resfrío común, un proceso gripal es altamente contagiante. Entonces, lógicamente que ya no, posiblemente en los primeros casos, no me está generando no me está generando pérdida del olfato, pérdida del gusto. Lo que me está generando ahorita es dolor de garganta, ¿no? El paciente tiene tos seca, tiene dolor de garganta, tiene malestar general. Entonces, si ya tengo esos signos premonitorios, probablemente ya me contaminé. Ahora, el problema está que hay algunas personas que son asintomáticos. Ese es el otro problema. Son asintomáticos, son portadores del virus y me pueden estar generando. A ver, acá hay una pregunta de Sandra Mercedes. Sandra me dice, yo tengo 3 vacunas, me contagié con el virus otra vez porque ya es la segunda vez que me da. Pero me dice, pero yo vivo con mi esposo y no le contagié. Aunque hemos estado cerca, yo salí positivo y él no. Y no sintió ningún síntoma y yo sí. Muy bien. A ver, haciendo comentario a lo que me indica Sandra Mercedes, ustedes saben que no todo el ser humano, lógicamente que su respuesta inmunológica, por ejemplo, cuando yo te he colocado la tercera dosis, las personas que han recibido la tercera dosis y su sistema inmunológico es fuerte, son personas que han debutado, ¿no? Con malestar general, han debutado, ¿no? Inclusive han tenido todos los signos clásicos del COVID-19. Malestar general, dolor de garganta, dolor de espalda, y algunos han hecho un poco de elevación de la fiebre. Han hecho un poco de fiebre. ¿Y eso por qué? Porque su sistema inmunológico está activo. Tienen un sistema inmunológico fuerte. Porque ni bien te coloca, tu organismo está respondiendo a la agresividad del virus. Pero otras personas se le ha colocado la tercera dosis y no han presentado ningún síntoma. Que eso quiere decir que no es bueno no sentir nada. No es bueno. Ahora, no han sentido nada, ningún síntoma, solamente el pinchazo y el dolor del hombro que le ha pasado en 2 días. ¿Y eso por qué? Porque su sistema inmunológico posiblemente necesita fortalecer más. Ustedes me preguntan, a ver, profesor, mi sistema inmunológico, ¿cómo lo puedo fortalecer? Ustedes saben que tu sistema inmunológico, lógicamente que va a depender, no de tu dieta. Ustedes saben que el sistema inmunológico, este virus, lamentablemente se desarrolla en un medio ácido. Si la persona es diabética, si la persona es obesa, tiene alta probabilidad que desarrolle la enfermedad con mayor severidad. ¿Por qué? Porque tu sistema inmunológico está, mire, tu diabetes, la hipertensión, tu problema neoplásico, tu problema, muy estresado, tu estrés, el estado de ansiedad también puede generar que tu sistema inmunológico disminuya. Entonces, por eso que nosotros, para fortalecer nuestro sistema inmunológico,
recurso. Uno, lo que tenemos que generar es lógicamente que un equilibrio en el estado psicosomático. Y cuando nosotros estamos hablando del estado psicosomático, estamos hablando no solamente de la parte estructural, no solamente de la parte fisiológica, sino también de la parte mental, pues. El problema que tenemos ahorita, la salud mental está deteriorada en nuestro país. Lamentablemente tenemos muchas preocupaciones, muchas insatisfacciones. No descansamos bien, no reposamos bien. Tenemos una serie de problemas familiares. Entonces, ¿eso qué hace? Lógicamente que ese estado de ansiedad, ese estado de estrés, puede disminuir mi sistema inmunológico. Y aparte, no me alimento de una manera adecuada. Entonces, eso puede generar que tu sistema inmunológico disminuya y el virus, lamentablemente, te puede atacar. Ahora, si ya has recibido las 3 dosis, tienes una inmunidad parcial. Tienes una inmunidad parcial, no tienes una inmunidad completa. Por eso que no has progresado a un caso grave. Porque si no tuvieras la inmunidad, como sucedió con la primera dosis, en la primera ola, perdón, si no tuvieras esa inmunidad, no tuvieras los anticuerpos que ahorita tienes para defenderte de este virus, posiblemente la agresividad del virus sería mayor. Por eso que yo les recomiendo, yo sé que es un poco complicado, ¿no?, solucionar algunos problemas que tenemos, pero tenemos que tratar de hacer el esfuerzo de controlar todos los factores de riesgo que puedan comprometernos. Yo sé que la complicación de esta enfermedad no nos puede derivar a un caso grave, nos puede derivar. Lastimosamente, las secuelas del COVID-19, si bien es cierto, hemos superado esta enfermedad, pero siempre queda algunas secuelas, lamentablemente quedan algunas secuelas. Y a veces son secuelas pulmonares, ¿no? A veces en estos momentos tal vez no se percibe, pero con los años posiblemente ya se van a evidenciar, ¿no? Porque lastimosamente todo este proceso inflamatorio del parénquima pulmonar, ¿no?, si yo no he realizado una adecuada terapia respiratoria, al final me puede generar un problema de fibrosis pulmonar. Y ustedes saben que la fibrosis pulmonar es el endurecimiento, el engrosamiento del tejido pulmonar. Lastimosamente, algunos de nosotros vamos a progresar a esa situación. Entonces, no es recomendable, no es recomendable que yo esté generando reinfecciones. Porque un pulmón que ya ha sido lesionado, posiblemente tiene una cicatriz, tiene un tejido cicatrizal. Y si yo me vuelvo a contaminar, nuevamente vuelvo a inflamar el tejido y lamentablemente puedo generar un problema de fibrosis pulmonar. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Protegerme. Lastimosamente, protegerme. Usar mis medidas de protección. Yo sé que cuando estoy en mi casa, lo adecuado, si yo me voy a movilizar, porque no tengo movilidad propia, ¿no?, me tengo que movilizar en transporte público, lo adecuado sería pero utilizar la máscara N95. La N95 es la que te va a dar protección del 95%. Esa mascarilla quirúrgica de 3 capas te da solamente 75%. Entonces tendría que hacer el esfuerzo de utilizar esa mascarilla, uno para transportarme, para movilizarme, y otro para tener dentro del hospital. Porque lastimosamente, ustedes han podido observar que las mascarillas también se pueden adherir a algunos gérmenes. Lastimosamente, no tenemos pues el distanciamiento adecuado. Con esta liberación de todas las actividades comerciales, y como ya no hay control, entonces todas las personas no están conservando el distanciamiento social. No están realizando el lavado de manos. No están colocándose la mascarilla de una manera correcta.
Entonces, lógicamente que la tasa de contagio va a ser mayor. Y ese pulmón, lamentablemente, va a quedar lesionado. Entonces, lo que tenemos que hacer el esfuerzo es no reinfectarnos, no generar una reinfección. Lo que tenemos que hacer es fortalecer nuestro sistema inmunológico, ¿sí? Por eso que hay algunos alimentos que necesariamente tenemos que incorporar a nuestra dieta y algunos alimentos tenemos que evitarlo. Si soy diabético, soy hipertenso, tengo problemas de enfermedades inmunosuprimibles, entonces tengo que observar esos detalles para evitar, ¿no?, generar una nueva reinfección. Y aparte el estado mental, también lo tengo que manejar. Yo sé que es un poco complicado, entiendo que es un poco difícil, pero hay que buscar un punto de equilibrio, ¿sí? Porque estamos viendo que lastimosamente tenemos que trabajar en muchas áreas. Por eso que la parte psicosomática es necesario, es importante, es cuerpo, alma, espíritu. Tenemos que trabajar en todo. No solamente la parte física, la parte fisiológica. Ahora también ese problema mental. Muy bien. Este es el virus que inicialmente nos atacó, ¿no? Este virus que nos atacó y lógicamente que al inicio tenía una capacidad de transmisibilidad de 2 a 3 personas y en la segunda ola, en la siguiente variante de 5 a 8 personas. Y ahora esta nueva variante, lógicamente que tiene la capacidad de transmitir más de 8 personas. Por eso que toda una familia completa se ha infectado. Por eso que tenemos que tratar de evitar la propagación. Estas son las principales variantes monitorizadas por la Organización Mundial de la Salud, ¿no? La primera fue la variante alfa. Su nombre científico es la beta 1.17, donde se identificó por primera vez, se identificó en el Reino Unido. La variante beta, ¿no? Su código, su nombre científico, beta 1351, donde se identificó en Sudáfrica. La variante gamma, la P1, donde se identificó en el Brasil. La variante delta, la beta 617.2 en la India, la variante delta. Esa es la que hemos estado teniendo hace poco. Y la Omicron, que ya se ha sido identificado como beta 11529, que no solamente ha sido en un país, ahora ya tenemos en varios países. En países sudafricanos, en países, mire, en Europa, en Norteamérica, en Sudamérica, en todos los continentes. Por eso que esta variante es una variante de preocupación por la Organización Mundial de la Salud. Por eso que hoy están estableciendo todas las medidas de protección para evitar la propagación. Ya nosotros también, acá tenemos variantes de interés en nuestro país, porque también tenemos la variante Lambda. Su código es beta 1427 y la beta 1429. ¿Dónde se ha identificado? En el Perú. Ya tenemos en el Perú también nuestra variante. ¿Y por qué? Porque no hemos controlado la diseminación, la propagación. Entonces, en Colombia también esta nueva variante, la beta 1621. Entonces, lo que tenemos que hacer es tratar de evitar la propagación, la multiplicación, para evitar que estas nuevas variantes nuevamente se activan. Porque cada vez que modifican su estructura genética, lógicamente que generan una nueva variante, que es una variante de preocupación. Por eso que los protocolos que ha establecido el Ministerio de Salud, ¿no? Los protocolos del Ministerio de Salud, que están patentados por la comunidad científica internacional, lógicamente que ya nos dan una luz para poder hacer el diagnóstico precoz, hacer la clasificación de la enfermedad, observar la severidad y tratar de hacer el apoyo diagnóstico de una manera oportuna, de una manera eficaz. Por eso que es responsabilidad. Yo, en estos momentos, muchas personas se han contaminado.
En estos momentos, muchas personas posiblemente son asintomáticas y posiblemente muchas personas están diseminando el virus. Como son asintomáticas, están diseminando el virus y algunas son sintomáticas. Entonces, ahora yo me pregunto, ¿cómo podemos identificarlo? Las personas que están en estos momentos, porque hemos visto con bastante preocupación que es una cantidad exorbitante de personas que están buscando hacer el descarte. ¿Y por qué en estos momentos se están haciendo descarte? ¿Por qué? Porque saben que se han contaminado, saben que se han expuesto. Lastimosamente ahorita estamos en el día 15. Hemos tenido, ¿no?, estas fiestas de fin de año, las fiestas de Navidad, sobre todo las fiestas de fin de año, donde las personas lamentablemente han incumplido todas las normas establecidas. Por eso que en esta semana el número de casos ha sido exponencial. Por eso que tenemos personas que están acudiendo a los establecimientos de salud para hacer el descarte, porque saben en su conciencia que lastimosamente han transgredido todas las normas de bioseguridad, han transgredido todas las disposiciones emanadas por el Ministerio de Salud. Y ustedes saben que lastimosamente no tenemos una capacidad para poder hacer el descarte a toda la población. Por eso que ahora han establecido que los mayores de 60 años sean los primeros en ser descartados. ¿Por qué? Por el riesgo de complicación. Ustedes saben que a medida que vamos envejeciendo, lamentablemente nuestro sistema inmunológico también envejece. ¿Sí? A medida que envejecemos, nuestro sistema inmunológico también envejece. El joven podrá tener mayor resistencia, tiene una inmunidad activa, pero ya el adulto que ya sobrepasó los 60 años, lógicamente que su inmunidad es pasiva. Por eso que ahorita no podemos setear a todos, porque lo adecuado sería descartar a todos para poder identificar si tiene el virus o no tiene el virus, si ya está presente el virus, no está presente. Porque necesariamente ya tendría que generar aislamiento. Por eso que la persona que ya tiene síntomas, necesariamente, ¿qué tendría que hacer? Aislamiento domiciliario. Haciendo aislamiento domiciliario ya no multiplica. Ya no puede ir a trabajar. Ya no puede, tiene que quedarse en su domicilio y hacer su autocuarentena. Ya sabe que está enfermo. Ya hago mi cuarentena, ya no salgo de mi casa. Ya no voy a trabajar. Que pasen los 14 días para poder salir nuevamente cuando ya el virus ya está inactivo, ya no va a contagiar. Pero si salgo, tengo esa probabilidad de seguir contagiando. Entonces ya es una cuestión personal, ya es una situación de compromiso con la sociedad, compromiso con la familia. Si estoy enfermo, necesariamente lo que tengo que saber es evitar la propagación. Y otra cosa que también es importante es que si yo me he expuesto, yo sé que me he expuesto, sé que he cometido errores, he transgredido la norma, también me autoconfino. Porque yo sé que lamentablemente pues voy a contagiarlo. Puedo ser un asintomático. Y si soy asintomático, tengo el virus. Y puedo, cada vez que hablo, cada vez que toso, puedo generar la transmisión del virus. Entonces, esas cosas yo considero que ya es algo personal. ¿Sí? Muy bien. Me dice Hilda, buenas noches, por favor, ¿podría facilitar la grabación del curso? Como vi el curso, a las 5 me inscribí, luego cambiaron a las 8, estoy trabajando. No se preocupen, que está siendo grabado, ¿sí? No se preocupe que están grabando, se le va a entregar grabado. No se preocupe, Hilda. Hilda Nieves. Patricia Gutiérrez, muy bien.
¿Cuántos días dura la N95 y la mascarilla de 3 pliegues? Muy buena pregunta, Patricia Gutiérrez. Cuando tu máscara N95 tiene buena conservación, conservación significa que no debe estar húmeda, ¿sí? No debe estar húmeda. Por ejemplo, estás utilizando la máscara N95 y estás presentando rinorrea, estás destilando mucosidad por tus fosas nasales, vas a humedecer tu máscara N95. Entonces, si tú estás presentando rinorrea, estás presentando dolor de cabeza, dolor de garganta, dolor de espalda, tienes malestar general, es necesario que estés confinada. Es necesario que estés con un aislamiento en tu domicilio. Hasta que pasen los 14 días. Bueno, ahora me dicen hasta los 10 días. Pero es prevenible, es preferible 14 días. Porque después de 14 días ya está inactivo el virus. Ya pasó su etapa de incubación. Ya pasó su etapa de infección. Entonces, si tienes síntomas, es mejor no salir. Si no sales, no vas a contaminar. Ahora, si sales y no puedes conservar la máscara N95, lo has humedecido con la rinorrea, has expectorado, tienes tos intensa, lógicamente que todas las partículas del virus se van a impregnar en tu máscara. Entonces esa máscara ya no me va a servir para una segunda oportunidad. Entonces la máscara N95, cuando ya tienes síntomas, si bien es cierto, te vas a ir a tomar una tomografía, te vas a tomar una prueba rápida, te vas a tomar una prueba serológica, te vas a tomar una prueba molecular, debes ir con la máscara N95, pero te tomas tus pruebas serológicas, tu prueba antigénica, tu prueba molecular, cualquier prueba, te tomas tu tomografía, te tomas tu prueba de rayos X, pero ya es para un solo uso. Ya no puedes volver a utilizar. Pero si no tienes ningún síntoma, no tienes tos, no estornudas, no toses, no tienes rinorrea, no humedeces y encima conservas tu máscara, ¿no? Lo conservas de una manera adecuada, lo proteges en una manera adecuada, lógicamente que lo puedes usar, la recomendación es usarlo de 7 a 15 días. De 7 a 15 días. Pero si estornudas, toses, mojas, lamentablemente te servirá para una sola vez. Porque se va a impregnar, todos los virus se va a impregnar ahí. ¿Para qué te vas a poner una mascarilla ya impregnada con virus? Entonces, ¿qué vas a hacer? Cada vez que inhales, va a introducirse nuevamente el virus. Entonces, es preferible solamente para esos casos utilizar la mascarilla en caso de que te hayas contaminado una sola vez. Y si no tienes nada, lógicamente que protege tu mascarilla, lo puedes utilizar en un sobre estéril o en una bolsa protegida, limpia, sin maltratarlo, sin humedecerlo, sin secreciones de 7 a 15 días. Esa es la recomendación que indica la comunidad internacional. ¿Sí? Si estás en el hospital, si estás en situaciones de riesgo y alta concentración de carga viral, lógicamente que tendría que ver la necesidad de cambiarte interdiario, ¿no? O cada 3 días, o dependiendo de la carga viral. Tendría que ver esa necesidad. Por eso que tú no puedes ir a trabajar. No puedes ir a trabajar si tienes síntomas. No puedes ir a trabajar si te has expuesto. No puedes. Porque tú vas a ser el vector. Y si yo soy el vector, contamino. ¿Sí? Muy bien. Y la mascarilla de 3 pliegues, esa mascarilla quirúrgica de 3 pliegues, solamente es de uso diario.
Ahora usted me dice, profesor, yo no tengo la disponibilidad de estar comprando una caja diaria, comprar una mascarilla diaria y encima doble mascarilla, porque solamente tiene 75%, tengo que usar doble mascarilla. Por eso que la situación ahora es una situación que a veces, cuando no tengo los recursos económicos, digo, no, ¿qué hago, Dios mío? ¿Qué hago? Tengo que ir a trabajar, tengo que generar ingresos. ¿Qué hago? A ver, ¿cómo puedo hacer? ¿Utilizo doble mascarilla o no utilizo doble mascarilla? ¿Utilizo una mascarilla interdiaria o lo utilizo cada 3 días? Va a depender mucho también de la forma como lo proteges. Va a depender también si tienes síntomas. Para que puedas utilizarlo cada 2 días, cada 3 días, va a depender mucho. La forma como tú lo conserves. Lastimosamente, una mascarilla de 3 pliegues, de 3 capas, la mascarilla quirúrgica que utilizamos, lastimosamente lo adecuado, lo idóneo sería que se cambie diario. En algunas situaciones te están recomendando cada 48, cada 72 horas. ¿Por qué? Porque tengo que conservarlo. Si tengo buena conservación y no lo he contaminado y no lo he puesto, entonces lo puedo utilizar. Lastimosamente, cuando salimos a trabajar, salimos en la mañana y regresamos en la noche. Tenemos que almorzar en la calle, tenemos que alimentarnos en la calle, tengo que hidratarme en la calle. Evita espacios conglomerados, espacios hacinados. Si quieres conservar tu mascarilla, trata de evitar espacios aglutinados. Porque lastimosamente, ¿dónde está el riesgo cuando tú te retiras la mascarilla? El riesgo está cuando tú tienes personas muy cercanas, con un espacio demasiado corto. A veces, lamentablemente, cuando estamos en el trabajo, conversamos, ¿no? Nos gusta, lamentablemente, queremos conversar. A veces, hoy en día, si yo quiero protegerme, la comunicación tiene que ser mínima. Lastimosamente, cuando conversamos, una conversación muy fluida, si esa persona no se ha protegido, me puede contagiar. Yo tengo que sospechar que lamentablemente todas las personas que están a mi alrededor están contagiadas mientras que no se demuestre lo contrario. Por eso que si yo quiero protegerme, el uso de la mascarilla, ¿no? Tengo que también guardar el distanciamiento social. Alejarme, lamentablemente, de las personas mientras que sea posible. Ahora en el hospital, lamentablemente, tienes que usar tu mascarilla N95. No puedes. Tienes que usar la mascarilla N95 porque no hay otra mascarilla que te proteja contra este mortal virus. Ya es una necesidad usar la mascarilla. Y por eso que requiere la protección del caso. ¿Sí? Muy bien. Como ustedes están observando, este virus, que ya les he indicado, ingresa por tu vía respiratoria preferentemente. ¿Sí? Preferentemente ingresa por tu vía respiratoria, ¿no? Y cuando ingresa por tu vía respiratoria, lógicamente que va a ingresar y se va a dirigir, ya no se queda en tus fosas nasales, porque antes se quedaba en tu nasofaringe. Ahora se va a tu orofaringe, pasa a tu faringe, se va a tu tráquea y después llega ¿a dónde? Hasta el tejido pulmonar. Y cuando llega al tejido pulmonar, busca los alveolos, ¿sí? Sobre todo va a ubicar a los neumocitos tipo 2. Ya te he indicado que ubica a los neumocitos tipo 2. ¿Por qué a los neumocitos tipo 2? Porque tienen el surfactante. Y el surfactante tiene proteínas. ¿Ve? ¿Para qué? Para que este virus se pueda replicar. ¿Ve? ¿Sí? Se pueda replicar, así como si estuviera haciendo una copia fotostática del virus. Pero este virus, ¿qué hace? Me daña los neumocitos tipo 2. Y al dañarme a los neumocitos tipo 2,
lógicamente que me va a alterar la tensión superficial del alveolo. Me genera una vasodilatación, me genera un incremento de la permeabilidad capilar y me va a condicionar a un edema alveolar intersticial. Y mira cómo termina, me genera un incremento de la tensión superficial y me genera un colapso alveolar. Mira que el alveolo pierde esta textura, disminuye el volumen alveolar y mira, este alveolo tiende al colapso. Y por eso que el paciente va a tener esa dificultad para respirar y por eso que el paciente necesariamente va a requerir el soporte de oxígeno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no me va a generar adecuado intercambio gaseoso. Por eso que el paciente se fatiga, el paciente se cansa, el paciente tiene dificultad para respirar. Por eso que el paciente tiene una disminución de la saturación de oxígeno. ¿Por qué? Porque está comprometido el intercambio de gases. ¿Sí? Por eso que es importante en el diagnóstico temprano de la enfermedad, es importante identificar a esta enfermedad en su primer estadio, en la infección temprana. ¿Sí? Por eso que acá vamos a tener la actividad viral. Acá está el periodo de la incubación. Ya muchas personas no están padeciendo, ya están padeciendo por segunda vez, ya se han contaminado por tercera vez, ya reconocen los signos y los síntomas. O sea, ya reconocen, porque tenemos una cantidad significativa de personas que han hecho caso leve, de personas que han hecho caso moderado, de personas que han hecho caso severo. O sea, ya tienen la oportunidad de identificarlo. La infección temprana en el estadio 1. Por eso que en esta fase infecciosa, que dura aproximadamente 7 días, una semana, ¿no? Por eso que acá es donde nosotros tenemos que aislarnos. Acá tenemos que evitar que se propaguen. Entonces, ahora, el problema está, si soy asintomático, no tengo síntoma, ¿no? Mi saturación está normal, no tengo síntoma, pero he tenido exposición. Entonces, el solo hecho de haber tenido exposición también me condiciona a que debo generar un periodo de aislamiento. 7 días, no tienes ningún síntoma, después de tu periodo de exposición, imagínate pues que te has sacado la mascarilla y has tenido contacto con personas extrañas, ¿no? Personas que son sospechosas. Has tenido. Y en 7 días no genera síntomas, probablemente no vas a desarrollar la enfermedad. ¿Sí? Ahora, después de este estadio 1, lógicamente que como la carga viral se va haciendo más intensa, entonces ya vas a vas a progresar un estadio 2 a una fase pulmonar, donde ya me vas a generar una neumonía leve y vas a presentar fiebre y vas a tener marcadores inflamatorios. Tu PCR, ¿no? Tu PCR va a estar elevado. ¿Y eso qué me está indicando? Que ya tenemos los marcadores inflamatorios que me están indicando que tu parénquima pulmonar está inflamada. Vas a tener dificultad para respirar. Va a disminuir tu saturación de oxígeno. Y cuando ya pasas a un estadio 3, a una fase hiperinflamatoria, donde hay liberación de la tormenta de citoquina, donde ya se activan los macrófagos, hay liberación de mediadores inflamatorios que me lesionan la membrana alveolo capilar y me genera distrés respiratorio, ya has ingresado a un caso severo. ¿Sí? Ya se te toma una tomografía, ya tengo una placa de rayos X, ya hay infiltrados pulmonares. Se te toma una tomografía, ya tienes compromiso, más del 40, más del 60, más del 80%. Entonces, lo que queremos hacer es evitar que progrese. Lastimosamente, en la primera ola y en la segunda ola,
Las personas lamentablemente como no conocían los signos y síntomas, el paciente se nos complicaba, ¿no? Entonces, como no conocía los signos y síntomas, se complicaba el paciente y progresaba a un caso grave, severo. Cuando llegaba al hospital era complicado manejar. Ese paciente lastimosamente tenía que pasar a cuidados intensivos. Y ustedes saben que en la primera ola el gran problema era el oxígeno. Entonces, esas cosas, por favor, yo creo que ya hemos aprendido y tenemos que evitar a progresar a esos casos graves, severos. ¿Sí? Por eso que ya tenemos un oxímetro de pulso en nuestro domicilio. ¿Sí? Ya tenemos un termómetro. Ya conozco los signos y síntomas, ya lo conozco. Entonces ya se puede reconocer tempranamente la enfermedad y evitar que siga progresando, evitar que altere la difusión de gases a nivel de la membrana alveolo capilar. Porque tu alveolo, lógicamente, genera intercambio gaseoso. Entonces, lógicamente que este alveolo me va a generar la difusión de gases. El aire inspirado que tiene oxígeno, que tiene una presión parcial de oxígeno de 100 milímetros de mercurio, y una presión parcial de CO2 de 40 milímetros de mercurio, lógicamente que genera este intercambio gaseoso con el capilar. ¿Sí? Acuérdate que tus pulmones son los encargados de oxigenar esta sangre venosa mixta. Yo necesito eliminar el CO2 y este CO2 es producto de tu metabolismo celular. ¿Sí? Necesito incorporar moléculas de oxígeno para que la hemoglobina lo transporte. Acuérdate que el principal transportador de oxígeno es la hemoglobina. Tiene la capacidad de transportar 4 moléculas de oxígeno y eso me genera una adecuada saturación mayor de 95 hasta 100%. ¿Sí? Por eso que es importante conservar todo tu tejido pulmonar. ¿Sí? Muy bien. Acá está tu saturación de oxígeno. Cuando tienes una saturación de oxígeno mayor de 95, puede llegar a 97, hasta 100% satura. Eso cuando tu pulmón está oxigenando adecuadamente la sangre venosa mixta. ¿Sí? Entonces vamos a lograr una adecuada saturación de oxígeno. Ahora usted me dice, profesor, y cuando baja la saturación, a veces la saturación de oxígeno, ¿no? Ustedes han visto que el paciente cuando llega con una saturación de 90, cuando está con una saturación de 90, significa que su presión parcial de oxígeno está disminuido. ¿Cuánto está la presión? De lo que estaba en 100, ¿hasta cuánto ha descendido? Hasta 60. Hasta 60. Y cuando es menor de 60, ya significa una hipoxemia moderada. ¿Sí? Y cuando es menor de 40, ya es hipoxemia grave. Por eso que este aparatito, si bien es cierto, no nos ayuda a poder determinar cuál es el nivel de oxigenación que tiene tu pulmón, porque acuérdate que en este momento, pues yo no te... A veces estamos en un hospital de nivel 1, de nivel 2, no tengo gases arteriales, para poder determinar cómo están tus gases arteriales. Si tienes un adecuado nivel de concentración de oxígeno en sangre arterial. No tengo el AGA, pero te puede servir el oxímetro de pulso para poder tener una apreciación cómo está oxigenando la sangre, cómo se está oxigenando la sangre a nivel pulmonar. ¿Cuánto es el compromiso del pulmón? Por eso que este aparatito se ha estandarizado y por lo menos ayuda, por lo menos nos da un indicador de referencia para saber cuál es la condición del paciente. Muy bien. Cuando se le toma gases arteriales, lógicamente que el pH, ¿no? El pH dentro del rango de normalidad es de 7.35 a 7.45. Tu presión parcial de oxígeno es de 80 a 100 milímetros de mercurio. Tu presión parcial del CO2 es de 35 a 45. Y tu bicarbonato, lógicamente, que es de 22 a 26.
¿Qué es lo que vamos a observar en los pacientes con COVID? Disminución de la presión parcial de oxígeno, menor de 80. Menor de 80, hipoxemia leve. Menor de 60, hipoxemia moderada. Menor de 40, hipoxemia grave. ¿Qué va a pasar con el CO2? Como no puede ingresar el oxígeno, no va a poder salir el CO2. Vamos a tener un incremento del CO2 mayor de 45. Va a ser una hipercapnia. ¿Eh? Muy bien. Ahora, otra cosa que también hemos aprendido de esta pandemia es la famosa relación PAFI. ¿Sí? ¿Y a qué está referido esta relación PAFI? Está referido a la relación que existe entre tu presión parcial de oxígeno. Tu presión parcial de oxígeno, cuando es óptimo, es de 100 milímetros de mercurio. Y el FiO2 es tu fracción inspiratoria de oxígeno. ¿Cuánto es lo normal? El FiO2 es 0,21. Cada vez que tú inspiras, estás inspirando una fracción inspiratoria de oxígeno de 0,21. Divide 100 entre 0,21, tú tienes un PAFI de 476 milímetros de mercurio. Cuando tú tienes un PAFI de 476 milímetros de mercurio, tú tienes un adecuado intercambio gaseoso. Tu pulmón es capaz de oxigenar con eficacia, ¿no? Está oxigenando con eficacia la sangre venosa mixta. Está cumpliendo su función. Ahora, cuando tu PAFI disminuye a 380, significa que tu presión parcial de oxígeno disminuye a 80, está en el límite. Está en el límite, porque yo te he indicado que tu presión parcial de oxígeno es entre 80 y 100. Cuando ya esté en 80, lógicamente que todavía se mantiene, está conservado el intercambio gaseoso, pero ¿qué requiere tu paciente? Requiere observación y vigilancia respiratoria, porque este 80 puede bajar. Ahora, cuando baja tu PAFI a 285, vale decir que tu presión parcial de oxígeno está en 60, entonces 60 entre tu FiO2 0,21 da 285. ¿Esto qué significa? Significa que haya una alteración del intercambio de gases y tu paciente ¿qué requiere? Requiere oxigenoterapia con bajo flujo. ¿Sí? Pero ahora usted me dice, pero profesor, yo no tengo gases arteriales, pero tienes el oxímetro de pulso. Pues. Si el oxímetro de pulso te indica que tienes 90 de saturación, significa que tu presión parcial de oxígeno está en 60. Entonces tu PAFI está disminuido. Entonces ya tu paciente, ¿qué va a requerir? Va a requerir oxigenoterapia a bajo flujo. Pero ahora ustedes me indican, pero ¿cómo le administro el oxígeno? ¿Cómo? A ver, muy sencillo. ¿Cómo lo puedes hacer? Vamos a hacerlo. Yo te he indicado que el PAFI, dentro del rango de normalidad, tu presión parcial de oxígeno, dentro del rango de normalidad, debe ser 100 milímetros de mercurio. Y tu FiO2, ¿cuánto debe ser? Es 0,21. Entonces, 0,21 entre 100 entre 0,21 me has indicado que es 476. ¿Sí? Entonces, cuando tu PAFI es de 476, ¿qué significa eso? Que tienes una oxigenación pulmonar del 100%. Entonces, ahora usted me dice, a ver, profesor, el paciente tiene en estos momentos una saturación de 90. Como tiene 90, su presión parcial de oxígeno es de 60. Entonces, como tiene 60 entre 0,21, entonces tú me has indicado que es 285. Entonces es 285. ¿Sí? Entonces ahora usted me dice 285, entonces este pulmón, ¿cuánto está oxigenando?
cuánto está oxigenando y cuánto es el déficit. Entonces, lo único que tú puedes hacer, haces una regla de 3 simples y dice lo siguiente. 285 por 100 entre 476. ¿Alguien puede hacer esa operación, por favor? ¿Cuánto es 285 por 100 entre 476? ¿Cuánto es? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Algún participante me puede ayudar? ¿Cuánto es el resultado? A ver, 485. A ver, 285 por 100 igual entre 476, 59.8. Entonces, este pulmón solamente tiene la capacidad de poder oxigenar 60%. Entonces, cuando el paciente está oxigenando, tiene una saturación de 90, entonces ese pulmón solamente tiene una capacidad de oxigenación de 60%. ¿Cuánto le falta? Entonces lo que le falta es 40%. Entonces, acá es el momento de que ustedes tomen la decisión. ¿Quieres que no se complique tu paciente? Entonces, la cánula binasal, usted dice, voy a evitar que el paciente se complique. Entonces, mi cánula binasal a un flujo, a 1 litro, me da ¿cuánto? 24%. 24%. A un flujo de 2, ¿me da cuánto? Me da 28%. ¿Sí? Me da 28%. A un flujo de 3, me da 32%. A un flujo de 4, me da ¿cuánto? Me da 36%. Y a un flujo de 5, ¿me da cuánto? Me da 40%. Entonces, para evitar que este paciente se complique, se deteriore, entonces lo que yo tengo que hacer con este paciente es ayudar al pulmón. ¿A qué? A oxigenar la sangre. ¿Cuánto es el déficit? 40%. Entonces, dale oxígeno y evita que tu paciente progrese a un caso severo. Porque tú al ayudarle, lógicamente que me vas a disminuir el esfuerzo respiratorio. Vas a ayudar a disminuir el esfuerzo respiratorio. Entonces, dándole oxígeno, tú puedes evitar que este paciente se complique tempranamente. Se puede complicar, sí, pero evitamos que genere una rápida progresión a un caso severo. Por eso que en estas pandemias hemos aprendido a cómo ayudar al pulmón a oxigenar la sangre, a mejorar, a disminuir su trabajo respiratorio. Y eso no puede quedar en un saco roto. Y por eso que ahora con esta nueva variante, si encontramos pacientes que tengan estas características clínicas, tenemos que ayudarlo. ¿Sí? No queda otra forma como nosotros podemos progresar. ¿Sí? Ahora, lógicamente que si yo le doy oxígeno y no mejora con el oxígeno, entonces yo tengo que pensar en otro problema. ¿Qué está pasando con mi paciente? Le he dado oxígeno y no mejora. No sube la saturación, no mejora. Pero, ¿qué está pasando? Ustedes saben que en la primera ola, muchos pacientes lamentablemente generaban alteración en el perfil de la coagulación.
ustedes han podido observar que muchos pacientes generaban lo que se llama tromboembolismo pulmonar. ¿Y por qué? Porque ustedes saben cómo tenemos estos famosos receptores CK2, no solamente está en el pulmón, no solamente está, no en los diferentes órganos, sino también estos famosos receptores CK2 también estaban en la musculatura lisa. ¿En la musculatura lisa de dónde? De tus arterias. Y como generaban un proceso inflamatorio, lógicamente que liberaban coágulos. Y esos coágulos se aglutinaban y formaban trombos. Y al formar trombos, ¿qué generaban? Obstrucción de los capilares. Y por eso, ¿qué pasaba? Yo le entregaba oxígeno y no mejoraba. ¿Y por qué no mejoraba? Porque lógicamente que había un trombo que estaba obstaculizando la perfusión de los capilares. Por eso que ustedes han visto que en la primera ola, en la segunda ola, hemos utilizado enoxaparina. Le hemos tomado la famosa prueba del dímero D para saber cuánto está, ¿no?, su perfil de coagulación. Y en base a eso hemos tenido que rescatar estos pulmones. Lastimosamente, este tromboembolismo pulmonar es peligroso. Me genera condensación pulmonar y me mata al paciente. ¿Sí? Muy bien. Ahora, otra cosa que también es importante es que observemos la gradiente la gradiente pulmonar. Acuérdate que esta gradiente de presión entre el oxígeno y el CO2, lógicamente que esta gradiente, para que pueda ingresar con eficacia el oxígeno y pueda llegar hasta tu alveolo, lógicamente que la vía aérea tiene que estar permeable, ¿sí? Por eso que ustedes saben que la presión del oxígeno en la atmósfera es 159. Y cuando llega al alveolo, más o menos llega entre 100 a 104. A medida que va disminuyendo, a medida que va ingresando a tu vía respiratoria, lógicamente que esa presión del oxígeno disminuye, ¿sí? ¿Por qué? Porque la vía respiratoria va siendo más estrecha. Entonces no puede llegar con la misma presión, no puede llegar al alveolo, ¿sí? Esta presión de 159 no puede llegar con esa presión al alveolo, porque generaría mayor gradiente y dificultaría el intercambio de gases. Acuérdate que la gradiente del capilar no es 100, es 40. Entonces, lógicamente que lo que se pretende es que la presión parcial del oxígeno a nivel de la membrana alveolo-capilar sea de 100 y en el capilar venoso sea de 40 para facilitar la difusión de los gases, ¿sí? Y del CO2, lógicamente que en el alveolo es 40 y en el capilar, lógicamente que es 46. Con esa gradiente es lo que se va a generar una difusión adecuada de qué, tanto del oxígeno como del CO2. Ahora, el problema que tenemos cuando está inflamado el pulmón, porque en el paciente con COVID-19, el problema es la inflamación del parénquima pulmonar, es lesión del parénquima pulmonar. Me genera una alteración en la distensibilidad pulmonar. Entonces, ¿esto qué va a generar? Un incremento en esta gradiente de presión. Entonces, si yo tengo una gradiente mayor de 10, mayor de 15, significa que este paciente posiblemente tiene una lesión del parénquima pulmonar o este paciente tiene un problema de una hipoxemia grave. ¿Por qué? Porque no puede distenderse el pulmón con eficacia. Tiene los alvéolos inflamados. Entonces, lastimosamente, este paciente con COVID-19 se nos puede complicar. Y por eso que a veces este paciente va a requerir ventilación mecánica. En algunos casos hemos utilizado la cánula alto flujo, ¿sí?, para poder ayudar al pulmón, pero lastimosamente en algunos casos ha tenido efecto positivo y en algunos casos, lamentablemente, no ha tenido un efecto deseado, ¿sí? Fíjense, lo adecuado para que se produzca un adecuado intercambio gaseoso, esta gradiente alveolo arterial debe ser, mire, a nivel alveolar, esta presión alveolar de oxígeno debe ser de 100.
Aparte de eso, la membrana alveolo capilar tiene que estar permeable, ¿sí? Tiene que estar permeable, ¿sí? Y la presión del oxígeno en sangre arterial debe ser entre 80 y 100, más o menos de 90. Por eso que cuando tengo esta gradiente, tanto en el alveolo como en el capilar, lógicamente que se produce una adecuada difusión de gases. ¿Dónde está el problema? El problema está acá. El problema está cuando esta gradiente se altera. ¿Y por qué se altera? Porque el alveolo está inflamado. Un alveolo inflamado genera acúmulo de secreciones. Entonces me va a alterar completamente la difusión de gases. Voy a tener una muralla. Voy a tener un obstáculo. ¿Para qué? Para poder vencer esta resistencia que me está ofreciendo del pasaje del oxígeno al capilar y la salida del CO2 del capilar al alveolo. Como tengo este obstáculo, lógicamente que si no venzo la resistencia, no genero difusión de gases. Por eso que el paciente entra en distrés respiratorio severo. Entonces, como no puedo vencer, la alternativa era, como no puedo nebulizar a un paciente con COVID-19, porque genero dispersión de aerosoles, y no puedo vencer esta resistencia que ofrece esta membrana inflamada, este acúmulo de secreciones, por eso que se propuso utilizar las cánulas de alto flujo. Las cánulas de alto flujo, yo le daba un flujo de 40, ¿no? De 40, le daba de 60, a un flujo de 40, de 60. ¿Para qué? A través del ventilador, lógicamente que yo trataba de vencer esta resistencia, porque yo necesitaba que pase el oxígeno, que traspase el oxígeno esta membrana, que por lo menos estas secreciones se puedan dispersar para que pueda facilitar el pasaje del oxígeno. En algunos casos ha funcionado y en algunos casos no ha funcionado. Por eso que la otra alternativa era pronar al paciente. Con la pronación, lógicamente que al pronarlo, lógicamente cuando el paciente estaba en decúbito dorsal, el problema era el peso de la caja torácica, era el peso del mediastino. No permitían una adecuada ventilación. Entonces, cuando yo le colocaba boca abajo, le colocaba en posición prona, entonces lo que ayudaba es que como había menos peso, ¿no? Porque no estaba ya el peso de la caja torácica, de las costillas verdaderas, de las costillas flotantes, del peso del mediastino, del peso del corazón, entonces lógicamente que generaba que los alvéolos puedan distenderse. Y por eso que la técnica de pronación ha estado funcionando y sigue funcionando, ¿no? En este caso, lógicamente que ayudaba. Por eso que los pacientes, lógicamente cuando ya eran sometidos a ventilación mecánica, si bien es cierto, con la ventilación mecánica incrementaba el PIC, porque el PIC evitaba que este alvéolo colapse. Yo le colocaba esta presión positiva al final de la expiración con el único propósito que este alvéolo no colapse. Tenía que reclutar la mayor cantidad de alvéolos. ¿Para qué? Para que puedan generar intercambio de gases. Por eso que le generaba que puedan ser reclutados la mayor cantidad de alvéolos con esta técnica de pronación. Muchos pacientes han podido soportar y han superado esta situación crítica. Por eso que es importante también tener como referencia todas estas herramientas que se han utilizado con los pacientes críticos para tratar de recuperarlos, ¿sí? Yo creo que ahora, en estos momentos, ya tenemos estas herramientas que nos ayudan a controlar que ese paciente con caso severo progrese a la mortalidad, ¿sí? Muy bien. Y otra cosa que también es necesario dentro del esquema que se ha planteado es que ustedes observen la relación que existe
entre la saturación de la hemoglobina y la presión parcial del oxígeno. Cuando tienes una saturación de hemoglobina de 100, probablemente vas a tener una presión parcial de oxígeno de 90. ¿Y esto qué significa? Significa que es una cantidad suficiente, una cantidad óptima para satisfacer la oxigenación de los tejidos. Pero cuando tu saturación de hemoglobina baja a 90, tu presión parcial de oxígeno está en 60. Ya te está dando una alerta. Acá es necesario, ¿no?, tener una presión de 60 milímetros de mercurio para tener una saturación de 90. Esto es el límite. Hasta acá el organismo te dice, hasta acá, con esta saturación de hemoglobina de 90, hasta acá todavía puedo mantener la oxigenación de las células y los tejidos. Pero si la saturación baja a 60, tu presión parcial de oxígeno va a ser 30. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que es una condición semicrítica, que estás progresando, que has ingresado a un estadio de una enfermedad de COVID-19, un cuadro moderado, que estás haciendo una hipoxemia moderada y puedes progresar a un caso severo. Si no revertimos esa condición y tu saturación baja a 50, entonces P50 significa que tu presión parcial de oxígeno está en 27. Ya esta es una condición crítica donde tu paciente lamentablemente está en una condición de hipoxemia severa que probablemente va a requerir colocarle un tubo endotraqueal. Va a requerir someterlo a ventilación mecánica. Va a requerir instalarle PIC. Va a requerir incrementar el FiO2 a un 100%. Entonces, lastimosamente, este paciente ya se ha complicado. Y para poder revertirlo, lógicamente que depende mucho de su resistencia del paciente. Por eso que tenemos que observar cada una de estas condiciones para evitar que estos pacientes progresen, para evitar que estos pacientes se compliquen. Por eso que en el diagnóstico del COVID-19 que realizamos en los servicios de emergencia, necesariamente tenemos que tratar de identificar, ¿no?, el primer estadio, como les he indicado. Este primer estadio, donde hay una lesión viral, donde el paciente va a tener signos típicos, ¿sí? Entonces, acá es donde tenemos que identificarlo. Probablemente este paciente va a tener una leucopenia menor de 1000. Entonces, acá el paciente va a tener, pues, ¿no?, fiebre o odinofagia, ¿no? Tos seca, va a tener, ¿no?, mialgias, dolor de espalda, ¿no?, dolor de cabeza. En la primera ola presentaban diarrea. Ahora, lo que vemos cuando ya pasa, ¿no?, cuando ya este paciente pasa del 7º día, la enfermedad, la lesión viral sigue progresando y el paciente sigue desaturando, ya la saturación va a ser menor de 90, ¿no? El paciente ya va a tener una hipoxemia moderada, ¿no?, de leve a moderada, ya tiene una neumonía bilateral, unilateral, ya vamos a tener marcadores como una ferritina alta, un PCR alto, un dímero D alto, una lactasa desinhogenasa alta, una procalcitonina alta. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que el paciente se nos está complicando. Y cuando ya este paciente ya tiene una lesión inflamatoria severa, ya necesita cuidados intermedios, ya necesita cuidados críticos, ya el paciente progresó a un síndrome de distrés respiratorio de leve a moderado, ya el paciente está generando una hipoxemia grave, ya el paciente puede presentar una falla renal, puede presentar una falla cardíaca, ya tiene una ferritina muy elevada, tiene unas interleuquinas elevadas, un PCR muy alto y un DMR alto, y el paciente ya ingresó a una etapa crítica. Entonces, ¿qué requiere acá el paciente? Ya requiere un manejo más avanzado, ¿sí?
Por eso que es necesario considerar estos estadios, ¿no? Estos estadios primarios, para evitar que el paciente se complique, ¿sí? Por eso que las herramientas que tenemos ahora, aparte de los signos típicos de dolor de garganta, de dolor de espalda, de la tos, de la pérdida de olfato, de la pérdida del gusto, de dolores musculares, de la disminución de la saturación de oxígeno, todo esto ya lo conocemos. Entonces, lo que tenemos que hacer es los primeros signos típicos de la enfermedad. Lo único que tengo que hacer primero para no seguir contagiando es aislarme. Aislamiento, de frente al aislamiento. Y hacer el monitoreo de mi saturación de oxígeno. Hacer el monitoreo de mi temperatura corporal. Acuérdate que en esta fase inflamatoria, ¿no? Acuérdate que no se utiliza antibiótico. Para utilizar antibióticos, no necesariamente tengo que confirmar que hay una infección bacteriana. Ustedes saben que el exceso de producción de moco, ustedes saben que el árbol bronquial produce moco y ese moco es para lubricar toda la mucosa bronquial. Pero cuando hay una hiperactividad bronquial, vamos a encontrar exceso de producción de moco. Entonces, ese moco se va a aglutinar. Y como no puede expectorar el paciente, como no lo puedo nebulizar, esa aglutinación de esas secreciones mucoides va a generar que atrape gérmenes. Entonces, ¿qué va a generar? Me va a generar atrapamiento, encapsula las bacterias y me genera una neumonía bacteriana. Por eso que cuando yo tengo una neumonía bacteriana, ahí se requiere el uso de los antibióticos. Pero cuando estoy en mi fase inicial, es una fase inflamatoria, todavía no hay infección, es la acción del virus. Y ustedes saben que para el virus no hay medicamento, no hay antibiótico para el virus. Los antibióticos es cuando hay infección bacteriana. Cuando ya tengo un hemograma alterado, tengo leucocitosis. Entonces ahí tendré que utilizar los antibióticos. Por eso que en la primera fase, ustedes saben que hemos utilizado corticoides. En la fase inflamatoria hemos utilizado corticoides. Como ustedes saben que el corticoide desinflama, entonces genera ¿qué? Acúmulo de secreciones. Por eso que inicialmente en la primera fase, en la primera ola del COVID-19 se utilizaba antibióticos como la citromicina. Después ya poco a poco se ha ido, ¿no? Descontinuando. Ya cuando ya hemos tenido pacientes complicados, ya hemos utilizado la ceftriaxona. ¿Sí? Por eso que ahora, lógicamente, lo que se trata de controlar, el manejo es sintomático. El manejo es sintomático, pero requiere monitorización. ¿Sí? Tampoco, pues yo tengo que tener pues a la mano el facultativo médico, que me haga vigilancia, que me haga seguimiento. Pero para eso, necesariamente tengo que tener alguien quien me controle la saturación de oxígeno, alguien que me controle mi frecuencia respiratoria, alguien que me esté controlando mi temperatura, alguien que esté observando cómo estoy hidratándome. Porque lastimosamente esta dificultad respiratoria puede ser leve, puede ser moderada, puede ser grave. Tengo que ver el nivel de conciencia. Entonces, necesariamente, ¿qué se necesita? Se necesita hacer monitoreo. Ustedes han visto que en la primera o la segunda ola no hemos tenido capacidad para manejar todos los pacientes en el hospital, porque el hospital no tiene la capacidad para albergar tanta cantidad de pacientes. Por eso que se ha generado la telemedicina, y a través de la telemedicina se ha estado haciendo seguimiento clínico de los pacientes, ¿sí? Porque el problema era cuando estos pacientes llegaban con un cuadro leve, llegaban al hospital
Y en el hospital el problema que era la carga viral era muy alta. Y aparte de eso, cuando llegaba la emergencia, un paciente tenía un cuadro leve, el otro tenía un cuadro moderado y el otro tenía un cuadro severo y estaban muy cerca. Entonces la carga viral era muy intensa. Las cepas bacterianas eran terribles. Y como está vacinado, lógicamente que ese paciente con COVID leve, progresaba a un cuadro moderado y el moderado progresaba a un cuadro grave. Y encima, inmunosuprimido. Y encima, con enfermedades preexistentes. Encima, con su sistema inmunológico, ese paciente lamentablemente, esta lesión inflamatoria, me generaba una saturación baja. Un paciente que presentaba una frecuencia respiratoria mayor de 30, tenía una dificultad respiratoria intensa, una sensación de falta de aire, una palidez, una hipotensión, un paciente ya descompensado. Ese paciente lamentablemente tenía que progresar a cuidados intensivos. ¿Sí? Lastimosamente, nuestros hospitales, si bien es cierto, tienen algunas limitaciones, pero tratan de ofertar lo mejor que tienen. Por eso que un reconocimiento muy especial a todo el profesional médico, al profesional de enfermería, que día a día lucha, batalla contra esta enfermedad. Pero ustedes saben que los profesionales de la salud también se cansan, se agotan, ¿no? Hemos tenido un respiro, pero lastimosamente nuevamente estamos volviendo a tener casos moderados que se pueden complicar con casos severos. Por eso que la oportunidad que tenemos hoy en día es sensibilizar a la población. Yo sé que la población está cansada, está agotada, ¿no? Está irritable, ¿no? A veces ya no quiere, ¿no? Realizar todas las recomendaciones. Lastimosamente, el problema también ya está generando de salud mental. Hasta los niños están inquietos, irritables, ¿no? Porque lamentablemente no salen. Y estamos confinados. Algunos estamos haciendo trabajo remoto porque tenemos ese factor de riesgo. Entonces, lo único que nos queda para tratar de evitar es, lógicamente, haciendo el diagnóstico precoz. Por eso que las pruebas, ya ustedes conocen estas pruebas, ¿sí? Las pruebas, ¿no? Las pruebas serológicas, el PCR, la famosa inmunoglobulina M, la famosa inmunoglobulina G, que lo hemos manejado. Pero lastimosamente, cuando sale un PCR negativo, una IgM negativo, una IgG negativo, posiblemente puede salir un falso negativo, ¿sí? Puede salir un falso negativo. O a veces cuando tenemos un PCR positivo, una IgM negativo, una IgG negativo, posiblemente está en periodo de ventana. O cuando tengo un PCR positivo, un IgM positivo y un IgG negativo, está en un estadio temprano. Y cuando tengo todo positivo, el PCR, el IgM y la IgG, todo es positivo, está en una fase activa de la infección. ¿Sí? Entonces, esto lógicamente que va a depender, ¿no? Va a depender de la fase en la que te encuentras. ¿Sí? Va a depender. Por eso que estas pruebas serológicas no detectan al virus, sino detectan a los anticuerpos, detectan a los defensores, que van a aparecer cuando el organismo trata de defenderse de la infección. Entonces, si tú te haces una prueba serológica, lógicamente que si te haces en la primera fase, en los primeros días, posiblemente te va a salir negativo. ¿Por qué? Porque todavía tu sistema inmunológico no lo ha reconocido. Y con esta nueva variante,
con esta nueva variante, el problema que haya esta variante, como tiene 32 mutaciones, porque tiene una nucleocápside que ha modificado su estructura genética, entonces está burlando a las vacunas. Por eso que hay algunos pacientes que lamentablemente se están contaminando. Tienen la primera dosis, tienen la segunda dosis, tienen la tercera dosis y no han sido identificados por la vacuna. ¿Por qué? Porque ha mutado, ha cambiado su estructura genética. O sea, es como si se hubiera enmascarado. Y por eso que no reacciona. Y por eso que cuando reacciona es cuando ya presentamos los signos y síntomas. ¿Sí? Por eso que esta prueba serológica es cuando ya el organismo ha detectado el virus y ya nosotros recién ahí va a salir negativo, va a salir positivo. Pero antes posiblemente va a salir negativo. ¿Sí? Por eso que antes de la serológica, la recomendación es, si yo he tenido contacto, soy consciente que he tenido contacto, soy consciente que me he descuidado, que he bajado la guardia y que ya tengo síntomas, entonces lógicamente que me tienen que hacer una prueba molecular. Una prueba molecular. La prueba molecular, ya ustedes lo conocen, que es una prueba, ¿no? Tengo que obtener una secreción de la nasofaringe, ¿sí? O puedo obtenerlo, ¿no? De tu garganta posterior de la boca, de la orofaringe, con un hisopo. Entonces acá lo que se quiere es identificar el virus. Se va a detectar el material genético del virus, el RNA. El RNA, que es el material genético del virus, para decir que sí estás infectado con esta variante. Entonces la recomendación es la prueba molecular. Pero lastimosamente, ahorita en los hospitales están haciendo el descarte con la prueba serológica y con la prueba antígena, que te puede dar un falso negativo. Entonces la recomendación es la prueba. Yo sé que te va a costar, porque a veces vas a tener que ir a un laboratorio privado para que te hagan la prueba molecular. Y ahorita hay escasez de reactivos. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que lamentablemente se han contaminado y necesitan tener la prueba molecular para que puedan ingresar a su centro de trabajo. Entonces, la situación se ha complicado. Entonces, ahora lo que están dando prioridad en relación a estas pruebas, lógicamente que están dando prioridad a las personas más de 60 años. Como tú eres una persona joven y tienes síntomas y sabes que te has contaminado, lógicamente que para poder certificar que sí estás infectado, es con esta prueba molecular. En algunos pacientes se les ha hecho la prueba molecular el primer día, el segundo día, ¿no? Tercer día y sale negativo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Entonces yo digo, no, ya, le haremos, pues no, le haremos al séptimo día. Porque al séptimo día es donde ya tenemos este material genético que sí ya está instalado y ya me ha sido demostrado que sí ya tenemos la carga viral. Y tenemos que recibir el tratamiento de soporte. Por eso que es pertinente, yo sé que en estos momentos muchos de nosotros estamos viendo, ¿no?, la necesidad de hacer el descarte. Porque sabemos que hemos cometido errores. Sabemos que nos hemos expuesto. Sabemos, ¿no?, que lamentablemente somos portadores de este virus. Y como no queremos seguir contagiando, yo les recomendaría, si ya tienes síntomas y si ya tienes el antecedente, ya tenemos, ¿no? Ya hemos tenido la exposición previa, y eres un sospechoso. Tienes alta probabilidad de tener el virus. Entonces, lo que yo te recomendaría, antes de hacerte la serológica, porque la serológica es como la prueba del embarazo.
te puede dar un falso positivo o un falso negativo. En el embarazo se te toma, ¿no? Porque ahí va a ver si ahí está la hormona, la gonadotrofina coriónica. Y con eso ya determinan que estás embarazada. Pero te puede dar un falso negativo, o un falso positivo. Entonces, cuando ya hay síntoma y cuando ya eres consciente que sí has tenido un nivel de exposición, has tenido contacto, la molecular. La molecular es la que te va a servir. Ahora, lógicamente que la otra prueba, esta prueba del antígeno, también te puede ayudar, pero son pruebas de diagnóstico rápidas basadas en antígenos que detectan al virus. Pero esto no buscan el material genético, sino identifican las proteínas que se encuentran en la parte externa. Como no identifican el material genético, puede ser de que la prueba sea positiva o puede ser negativa. Por eso que este procesamiento de la prueba del antígeno, ¿no? Si bien es cierto, te dura rápido porque tú quieres salir de la duda, porque en 15 minutos yo te puedo dar el resultado, ¿sí? Te puedo dar el resultado. Esto es una prueba, un PCR, que si sale negativo, lógicamente que sería recomendable hacerte la prueba molecular, ¿sí? Entonces, en estos momentos, lógicamente que se está haciendo el descarte. Pero el descarte, lógicamente que se debe hacer si ya has tenido contactos previos, si te has expuesto. Entonces tú sabes en tu conciencia que sí ha habido exposición. Sabes en tu conciencia que te has expuesto. Sabes que te has contaminado. Entonces sí sabes que te tienes que hacer la prueba molecular. La molecular va a definir si tienes el material genético, ¿sí? Ahora, si tú quieres hacer el descarte con estas pruebas, te lo puedes hacer, pero no va a ser los primeros días. Tendrá que ser pues, al 7º día para determinar realmente si ya está activo tus anticuerpos. Porque estas pruebas serológicas solamente se van a activar, van a detectar, no detectan al virus, sino a los anticuerpos. Entonces aquí voy a identificar a la inmunoglobulina G, a la inmunoglobulina M. Entonces, si tengo M, es un estadio temprano de la enfermedad. Entonces, solamente va a identificar a los anticuerpos, ¿sí? Entonces, lógicamente que cuando ya pasa todo el proceso, lógicamente que ya va a desaparecer la M y solamente va a quedar la G. Cuando ya desaparece, ya no tienes PCR negativo, la inmunoglobulina, la M negativo y solamente tiene la G, es una infección pasada, ya se ha curado, ya superamos. Entonces, por eso que es importante observar en qué momento nos hacemos estas pruebas, ¿sí? Entonces, te recomendaría, si ya tienes síntomas y te has expuesto, molecular. Si no tienes síntomas, estás asintomático, ¿no? Y quieres hacer una prueba de descarte, hazte pues después de los 5 días, 6 días, recomiendan a los 7. Ahí vamos a ver si hay anticuerpos. Si tienes anticuerpos, lógicamente que se va a detectar los anticuerpos, entonces significa que sí, si hay anticuerpos, estás en tu periodo de ventana de infección o estás en el estadio temprano, ¿sí? Que no sea como en la primera fase, que me tomaban la prueba serológica y me decían, no tengo el virus. ¿Y qué pasaba? Estaba incubando. Y la incubación es hasta los 14 días. Y su pico máximo a los 7. Recién a los 7 días, cuando me tomaban, recién salía positivo. Entonces, el problema es cuando está en el periodo de incubación, es ahí donde nosotros infectamos. Es ahí donde nosotros diseminamos, porque tenemos, pues, está en proceso de incubación. Igual que la gripe, el mismo comportamiento. Estamos incubando y somos susceptibles a infectar, a contaminar. Por eso, como reflexión final, evitemos las exposiciones. Yo sé sinceramente que quieres visitar a tu familia, quieres visitar a tus amigos, quieres abrazarlos, quieres compartir. Lastimosamente, tanto tiempo confinado,
ya con esta liberación de todas las actividades, lastimosamente tenemos mayor riesgo. Yo sé que ahorita queremos salir con nuestra familia, queremos disfrutar un día de campo, queremos pasar un día de familia, y en realidad es una necesidad, porque ya más de 2 años es una necesidad. Y también tenemos que ver nuestra salud mental. Por eso, si no queremos contaminar a nuestra familia, usemos las máscaras. Usemos las máscaras. Protegémonos con las máscaras. Mantengamos el distanciamiento social. Mantengamos, ¿no? Lavado de mano. Lastimosamente, a veces en las manos se puede impregnar las secreciones. A veces, pues, ¿quién estornudó? Alguien por ahí tuvo un acceso de tos y me dejó el virus impregnado. Y a veces con nuestras manos podemos, a veces nos frotamos el ojo. Tenemos esa manía, a veces, de agarrarnos las fosas nasales, la nariz. Por eso no te saques la mascarilla. Yo sé que incomoda. Una participante me ha dicho que le incomoda, que transpira, que le falta el aire. Pero si yo me saco la mascarilla, tengo la probabilidad que puede ingresar. Yo por eso cuando voy al hospital tengo que soportar mi mascarilla. ¿Cuánto tiempo estoy? 6 horas, 8 horas. Ya me tengo que quedar 10 horas con mi mascarilla. Entonces tengo que protegerme porque la mascarilla es el único escudo. No hay otro escudo, lamentablemente. El otro escudo es el distanciamiento social. Pero a veces en el trabajo no podemos mantener el 1,5 metros, los 2 metros. Por eso conversa lo que sea necesario. Conversa lo que sea necesario. Lastimosamente, después de tanto tiempo ya queremos conversar, a veces ya no podemos regresar todavía a la normalidad. Y a veces nos retiramos la máscara. Queremos tomar un cafecito, me saco la máscara, tomo un cafecito, converso. Y yo no sé si mi compañero lamentablemente ha tenido contacto o no ha tenido contacto, si está protegido, si ha hecho el descarte, porque ahora en todos los trabajos están pidiendo el descarte, pero te piden la molecular, porque saben que la molecular va a detectar el material genético. Entonces, esas cosas lamentablemente hasta que podemos superar. Ojalá Dios quiera que podamos superar. Ya los científicos a nivel internacional indican que existe alta probabilidad que este virus se haya debilitado. Ojalá que sea así, ¿sí? Ojalá que no se potencialice. Ojalá Dios nos ilumine, Dios nos proteja. Ojalá que ya se debilite y ya no genere más variantes, ¿sí? El virus debilitado ya no va a generar más variantes. ¿Cuándo genera variantes? Cuando la propagación es más alta. Cuando el virus detecta personas que no han sido infectadas, personas que no han sido contaminadas, que no se han contaminado en la primera ola, que no se han contaminado en la segunda ola, que no tienen vacunas. Esa es una persona virgen. Ahí el virus se puede desarrollar. Por eso que tratemos de fomentar este programa de vacunación. No, hay muchas personas que han hecho resistencia. Hay muchas personas que ya menos mal que están cambiando de parecer. Han visto que con las vacunas no han progresado a casos severos y ya están vacunándose. Pero todavía tenemos personas que no se han vacunado y con esas personas tenemos que hacer un proceso de sensibilización. ¿Sí? Muy bien, estimados participantes, hasta acá es donde les había preparado este tema del día de hoy. Ha sido un tema de reflexión, de meditación, y esperemos de que por lo menos les ayude por lo menos a poder conducirnos de una manera adecuada y también tratemos de evitar de que se siga propagando este virus, ¿sí? No sé si hay alguna interrogante, alguna inquietud, alguna duda.
Gracias, Sandra. Gracias por tus palabras. Muy bien, estimados participantes, visto la hora avanzada, ¿no? Yo les agradezco de una manera muy especial este espacio que ustedes me han brindado. Lo único que sí les pido, por favor, en la medida de las posibilidades, trata de sensibilizar a todas las personas que son resistentes a las vacunas, ¿sí? Tratemos de educar a las personas que están cometiendo errores, ¿no? Que están quebrantando las normas de bioseguridad. Eso es nuestro trabajo. Personas, es que a veces de una manera cortés decirle que usen bien la máscara, decirles de una manera adecuada que mantengan su distanciamiento social y que traten de protegerse. Yo creo que con eso estamos ayudando bastante. Bueno, les agradezco de una manera muy especial el acompañamiento que me han hecho en esta presente jornada de capacitación. Muchas gracias, que Dios los bendiga y los proteja, y ya nos estaremos viendo en una nueva oportunidad. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Cuídense mucho. Buenas noches, licenciado. Muchas gracias por su participación el día de hoy. Muchas gracias a los participantes. Le estamos comentando que el día lunes le estamos adjuntando su certificado virtual y también le estamos enviando la grabación del curso donde va a encontrar la diapositiva para descargar. Muchas gracias.